Mi terapeuta empezó a contarme cosas sobre mí que nunca le dije y ahora tengo miedo de volver. Acepté ir a terapia porque, en teoría, ya no podía seguir aguantando. No era un drama de película, era esa clase de cansancio que se te queda pegado a la espalda, como si tu cuerpo estuviera siempre apretando los dientes por dentro. Me despertaba con el corazón acelerado sin motivo, me irritaba por tonterías, y empecé a inventar excusas para no ver a mis amigos. Un día me descubrí mirando el techo a las 3 de la mañana, contando grietas, pensando si esto es la vida adulta, algo está mal. Busqué psicólogo cerca de mi casa y encontré a una terapeuta con reseñas buenas, de esas que dicen me cambió la vida y por fin alguien me entendió. Se llamaba Valeria. Foto profesional, consultorio limpio y una frase en su descripción sobre crear un espacio seguro. Sonaba bien. Hice la cita. La primera sesión fue normal. Lo típico, por qué venía, cómo dormía, si comía bien, si tenía ataques de pánico. Ella asentía, tomaba notas y hacía preguntas que sonaban correctas. Yo, sinceramente, estaba a la defensiva, pero me obligué a hablar. Le conté lo básico, estrés del trabajo, una ruptura de hace meses, una relación complicada con mi papá. Nada que me diera vergüenza, nada que no le haya dicho a un amigo. Cuando terminó la hora me sentí, no sé, menos cargado. Como cuando por fin sueltas una mochila. Volví la semana siguiente. La segunda sesión empezó igual. Me senté, ella me ofreció agua, me preguntó cómo había ido la semana. Le conté que había tenido un sueño raro, que me estaba costando concentrarme. Entonces Valeria inclinó la cabeza, como si algo no le cuadrara, y dijo: antes de seguir, quiero retomar algo que mencionaste la vez pasada. Lo de tu tía. Yo me quedé en blanco. ¿Mi tía? Sí. Dijiste que cuando eras niño te quedabas mucho en su casa. Que ahí fue la primera vez que, bueno, que sentiste miedo de verdad. Sentí un frío rápido, como cuando te cae agua helada en la nuca. No porque fuera una historia imposible, sino porque era una historia real. Yo sí me quedaba en casa de mi tía cuando era chico. Y sí hubo una vez en la que pasé un susto que todavía me persigue. Pero yo no se lo había contado. Ni por encima. Ni como anécdota. Ni como chiste. Nada. Me reí nervioso, intentando que sonara ligero. Creo que no dije eso. Valeria no se ofendió. No se puso a la defensiva. Solo frunció el ceño, como si estuviera revisando un mapa mental. No. Perdón, entonces. Debí confundir un detalle. A veces tomo apuntes rápido. Yo quería creerle. El cerebro busca el camino más simple para no entrar en pánico. Así que le seguí la corriente, cambié de tema, hablamos del trabajo. Pero por dentro ya no estaba ahí. Estaba revisando la sesión anterior como si fuera una grabación, ¿mencioné a mi tía? ¿En qué momento? ¿Se me escapó? Al final de esa sesión, cuando me estaba levantando, Valeria dijo algo como al pasar. Y la próxima vez, si te animas, podemos hablar de lo que pasó en la piscina. No tienes que entrar en detalles si no quieres, pero creo que ahí hay un nudo. Me quedé con la mano en el respaldo de la silla. La piscina. Yo no le había contado lo de la piscina a nadie. Nadie. Ni siquiera a mi ex cuando estuvimos juntos años. De chico tuve un accidente en una piscina de un club. No fue una tragedia, pero estuvo cerca. Me agarró un calambre, me hundí, y recuerdo la sensación exacta de tragar agua y pensar que nadie me veía. Me sacó un señor que ni conozco. Ese recuerdo me volvió de golpe, como si me lo hubieran estampado en la cara. ¿Qué piscina?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Valeria parpadeó, y vi un segundo de duda real, como si se hubiera dado cuenta de que acababa de cruzar una línea. Perdón, dijo más despacio. Creo que, me estoy adelantando. Puede que haya mezclado información de, otra parte. No te preocupes. Otra parte. Esa frase fue la que me arruinó el resto del día. ¿Otra parte de dónde? ¿De otro paciente? ¿De un formulario? ¿De internet? ¿De alguien que le habló de mí? Me fui caminando rápido, mirando a todos como si cualquiera pudiera estar escuchándome. Esa noche abrí mi correo y revisé todo. Formularios, confirmaciones, cualquier documento que yo le hubiera mandado. Nada. En el formulario de admisión solo había puesto lo básico, nombre, edad, ocupación, contacto de emergencia. No había historias de infancia, no había piscina, no había tía. Pasé una semana diciendo seguro fue un error. Me repetí eso como un mantra. Un error. Una confusión. Pero igual, antes de la tercera sesión, me senté en el auto afuera de su consultorio con las manos en el volante, sudando, y pensé seriamente en irme. Entré porque ya estaba ahí. Valeria me saludó normal, como si no hubiera pasado nada raro. Eso, por algún motivo, me incomodó más. Yo esperaba que ella sacara el tema, que se disculpara, que explicara. Pero no. Me preguntó cómo había estado. Decidí enfrentarlo de manera directa, sin sonar paranoico. Oye, la vez pasada mencionaste cosas de mi infancia. Lo de mi tía. Y la piscina. Me dejó inquieto porque yo no te lo había dicho.
Valeria asintió, tranquila, y giró su cuaderno hacia ella, como para revisar. Entiendo. Gracias por decirlo. A veces, cuando tengo muchos pacientes, mi cerebro completa información, y puedo equivocarme. Pero no debería pasar. Lo siento. Esa explicación me pareció demasiado simple para lo específico que había dicho. No fue tenías hermanos, o tus padres discutían. Fue mi tía. Fue una piscina. Fue la sensación de miedo. Fue un nudo. Palabras que, si yo las escuchara en boca de cualquiera, pensaría esto viene de alguien que sabe. Quise insistir, pero me dio vergüenza verme como el paciente desconfiado. Así que seguí con la sesión. Hablamos de mi ruptura. De mi papá. De mi ansiedad. Y entonces, cuando yo mencioné que a veces me quedo congelado cuando alguien levanta la voz, Valeria dijo. Como cuando tu mamá te gritaba desde la cocina por lo de las llaves, ¿te acuerdas? Que te ponías pálido y te escondías en el pasillo. La silla se me hizo chica. Mi mamá tiene un modo específico de gritar, un tono que no olvido. Y sí, de chico me regañaba por perder las llaves. Y sí, una vez me escondí en el pasillo, detrás de un mueble, porque sentía que me faltaba el aire. Ese recuerdo lo tengo grabado por lo absurdo que es, esconderse por unas llaves. No hay forma de adivinar las llaves. Podría decirte gritaba y sería genérico. Podría decirte escondías y sería probable. Pero por lo de las llaves fue como si alguien hubiera abierto una puerta que yo juraba cerrada. La miré fijo. Valeria estaba escribiendo, como si hubiera dicho algo totalmente normal. Levantó la vista y me sonrió apenas. Perdón, dije, y mi voz salió más alta de lo que esperaba. ¿Qué acabas de decir? Ella frunció el ceño, sincera. Que cuando alguien levanta la voz te congelas, y eso puede estar relacionado con experiencias tempranas. Como los gritos de tu mamá. Las llaves. Yo no te conté eso. Hubo un silencio que duró mucho. Valeria dejó el lápiz despacio sobre el cuaderno. ¿Seguro? Esa palabra. ¿Seguro? Como si yo pudiera estar olvidándolo. Como si fuera normal que yo no recuerde lo que conté. Como si la historia ya estuviera en algún lado y el problema fuera mi memoria, no la suya. Me reí, pero fue una risa fea, sin humor. Sí, estoy seguro. Valeria se recostó un poco en su silla. Por primera vez se veía incómoda. Tal vez, empezó, y se detuvo. ¿Tú has estado antes en terapia, con alguien más? A veces los pacientes tienen historial y, si me diste autorización para pedir registros. No te di autorización para eso. Ella abrió la boca, la cerró, como si estuviera revisando mentalmente un formulario. Entonces no. No debería tener registros. Perdón. El resto de esa sesión fue un desastre. Yo respondía en automático, mirando su cuaderno, mirando el cajón de su escritorio, mirando su celular sobre la mesa, pensando en lo fácil que sería para alguien tener información sobre mí. Salí de ahí con náuseas. Esa tarde le escribí a mi mejor amigo, Esteban. Le conté por encima lo que pasaba, sin entrar en detalles. Él me respondió con un audio, bro, eso está rarísimo. O te está manipulando o alguien le está dando cosas tuyas, ¿tu ex conoce a esa terapeuta, algún amigo en común? No se me había ocurrido. Y ahí empezó la parte que me da vergüenza admitir, empecé a investigar. Busqué a Valeria en redes. Encontré un perfil profesional, nada personal. Busqué su apellido, encontré su matrícula. Todo parecía legal. Busqué su nombre junto con el de mi ex. Nada. Busqué su nombre junto con el de mi empresa. Nada. Entonces recordé algo, en la recepción del consultorio, la primera vez que fui, me hicieron llenar una hoja y me pidieron mi DNI para copiarlo. La recepcionista, una chica joven con uñas muy largas, lo agarró y lo puso sobre el mostrador mientras hablaba con alguien por WhatsApp. En ese momento no me importó. Ahora me parecía una escena de película mala. Volví a revisar mis redes, como si alguien las hubiera hackeado. Cambié contraseñas. Revisé permisos de apps raras. Encontré una app de notas antigua conectada a mi correo que ya no usaba. La eliminé. Me sentí un poco ridículo, pero también más seguro. Decidí no volver. Así, simple. Cancelé la siguiente cita con una excusa de trabajo. Valeria respondió con un mensaje educado, entiendo. Si deseas reagendar, aquí estaré. 2 días después, me llegó una llamada de un número desconocido. No contesté. Me dejaron un buzón de voz. Era Valeria. Hola. Solo quería saber si estás bien. Me quedé pensando en nuestra última sesión. Me preocupa que te hayas ido inquieto. Si te parece, podemos hablarlo. Lo que me erizó la piel no fue el mensaje. Fue el tono. Era demasiado cercano, como si estuviéramos en confianza. Como si ella supiera que yo estaba asustado y que eso era exactamente lo que quería confirmar. Esa noche soñé con la piscina. Con el agua pesada, con el eco. Me desperté con la garganta seca, como si hubiera tragado cloro. Al día siguiente, me llegó un correo de la clínica donde ella atendía, o donde decía atender. Era un recordatorio automático de cita, pero yo ya había cancelado.
Debajo del recordatorio había una línea que no recordaba haber visto antes en esos correos. Por favor, complete el cuestionario de seguimiento antes de su sesión. Adjunto, un link. No lo abrí desde el celular. Lo abrí desde la laptop, con ese cuidado exagerado de quien cree que lo van a espiar. El link me llevó a un formulario simple. Preguntas de rutina, escala de ansiedad, sueño, apetito. Al final, un espacio de texto libre. ¿Hay algo que quieras trabajar en la próxima sesión? Y ahí, en ese campo, ya había texto escrito. No por mí. Yo no había escrito nada. Y aún así, estaba ahí, como si alguien hubiera entrado antes. Decía, lo del pasillo. Las llaves. La piscina. No le digas lo de la caja en el ropero. Me quedé helado. La caja en el ropero. Yo tengo una caja, vieja, guardada arriba del ropero. Adentro hay cartas, fotos, y una cosa que me juré no volver a tocar. Algo que me da vergüenza incluso escribir aquí. Nadie sabe de esa caja. Nadie entra a mi cuarto. Nadie. Cerré la laptop de golpe como si fuera a explotar. Me quedé sentado en la cama con las manos abiertas, mirando mis dedos, intentando respirar. Ahí fue cuando el miedo cambió de forma. De esto es raro a esto es personal. Esa noche llamé a Esteban y le dije, bro, hay alguien que sabe lo de la caja. No sé cómo. No sé quién. Pero lo sabe. Esteban se quedó callado un segundo y después dijo, ok. Mañana voy a tu casa. No te quedes solo. Cuando llegó, le mostré el formulario. Le mostré el texto. Él lo leyó 2 veces, como si la segunda vez pudiera ser menos horrible. Esto, dijo, no es terapia. Esto es alguien metiéndose contigo. Me insistió en hacer algo que yo no quería, volver al consultorio, pero no a la sesión. Ir a hablar con administración. Pedir explicación. Ver si Valeria realmente trabajaba ahí o si solo alquilaba un consultorio. Fuimos al día siguiente, a media mañana. El lugar estaba como siempre, silencio, un olor a aromatizante, una pecera con 2 peces medio dormidos. La recepcionista era otra. Un señor mayor con lentes. Pregunté por Valeria. El señor miró una pantalla y dijo, Valeria. No tenemos a ninguna Valeria atendiendo aquí. Sentí un vacío en el estómago. Valeria R., dije su apellido. El señor negó con calma. Ese consultorio lo alquilan por horas varios profesionales, pero se registran con la administración. No me aparece. Esteban se cruzó de brazos. ¿Y el consultorio número 3? Ahí atiende. El señor levantó la vista, confundido. El 3 está en remodelación desde diciembre. Me sudaron las manos. Yo había estado en ese consultorio. Yo había visto esa puerta. Yo había entrado. Imposible, dije, y mi voz sonó pequeña. El señor, quizás viendo mi cara, se levantó. Mire, acompáñeme. Nos llevó por el pasillo. Y cuando llegamos a donde yo recordaba la puerta del consultorio 3, había plástico cubriendo la entrada, olor a pintura, y una cinta de no pasar. Literalmente parecía una obra. No había sala bonita. No había sillones. No había nada. Me quedé mirando, tratando de encajar la imagen con mi memoria. Sentí una especie de mareo, como si me estuvieran moviendo el piso. ¿Estás seguro que era acá?, preguntó Esteban, pero su tono no era de duda hacia mí, sino de incredulidad total. Sí, dije. Sí, era acá. Salimos del lugar sin decir mucho. En el auto, Esteban manejaba despacio, como si cualquier bache fuera peligroso. Ok, dijo. 2 opciones, o te están estafando y usaron un espacio que no era ese, o alguien te está haciendo creer cosas. No le respondí. Porque en el fondo, una parte de mí ya estaba pensando algo peor, que yo estaba mezclando recuerdos. Que estaba equivocado. Que había imaginado lo del consultorio en remodelación. Y esa idea me dio más miedo que cualquier estafa. Esa tarde, de vuelta en mi departamento, revisé mi calendario. Tenía las citas anotadas. Revisé los correos de confirmación. Tenían un logo, un nombre de clínica, dirección. Todo parecía real. Incluso encontré el pago, transferencias a un nombre que no era Valeria, sino una empresa con siglas. Busqué la empresa. Existía, pero era genérica, de servicios. Nada de salud. Fue entonces cuando hice lo único sensato, llamé al colegio profesional, o el registro correspondiente, para verificar su matrícula, la misma que yo había visto online. Me atendieron y, tras unos minutos, me dijeron algo que me dejó helado. La matrícula corresponde a otra persona. No a Valeria. Ese número es real, pero no coincide con el nombre. Colgué y me quedé mirando la pared. Esteban estaba en silencio. Yo sentía que algo me apretaba el pecho. Esa noche, a las 2:13 de la mañana, me llegó un mensaje de un número desconocido. No tenía foto. Solo decía: te dejaste lo más importante para el final. La caja. No la abras solo. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar temblando sobre el teclado. Quise bloquearlo. Quise tirarlo por la ventana.
En lugar de eso, respondí, porque el miedo te vuelve tonto. ¿Quién eres? Los 3 puntitos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. La respuesta llegó. Soy alguien que ya te escuchó antes. Y sé por qué vienes. Me invadió una sensación horrible, la de estar siendo observado desde adentro de mi propia vida. Como si alguien hubiera estado sentado en mi sala cuando yo no miraba. Como si mi historia no fuera solo mía. Esteban me dijo que fuera a la policía. Yo fui. Hice una denuncia por acoso, por suplantación, por lo que fuera. Me tomaron los datos, miraron el mensaje, me dijeron lo típico, vamos a investigar. Salí de ahí con un papel que no me daba ninguna tranquilidad. Pasaron unos días. Dormía con la luz del pasillo prendida. Revisaba 2 veces la cerradura. Me daba miedo abrir el ropero. Me daba miedo no abrirlo. Todo era miedo. El 4.º día, encontré un sobre bajo mi puerta. No había escuchado a nadie. No había pasos. Solo estaba ahí, como si el suelo lo hubiera escupido. El sobre no tenía remitente. Mi nombre estaba escrito con letra prolija. Adentro había una sola hoja. Era una transcripción. Palabras impresas, con marcas de tiempo al costado. Como si alguien hubiera grabado una sesión y la hubiera pasado a texto. Leí la primera línea y se me secó la boca. Paciente, mi nombre. Tema, accidente en piscina. Sensación de ahogo. Miedo a no ser visto. Más abajo, otra línea. Terapeuta, lo de las llaves. El pasillo. Yo sentí que me iba a desmayar. Porque la hoja no solo tenía cosas que yo había vivido. Tenía cosas que yo había pensado, palabras que yo no había dicho en voz alta. Había frases completas que yo recordaba haber formado en mi cabeza durante la 2.ª sesión, cuando quería irme pero me quedé por vergüenza. Al final de la hoja, en letras más pequeñas, decía. Sesión 1, audio corrupto. Sesión 2, recuperado parcialmente. Sesión 3, pendiente de cierre. Y debajo, como un recordatorio final. Caja en ropero, evidencia. No destruir. Me senté en el piso con esa hoja en la mano. Me temblaban las piernas. Esteban llegó a los minutos porque lo llamé sin poder hablar bien. Cuando vio el papel, se le fue el color. Ok, dijo, respirando hondo. Esto ya no es alguien jugando. Esto es alguien que te grabó. Dentro del consultorio. O en tu casa. Y lo peor es que yo tampoco sabía cuál de las 2 opciones era más probable. Esa misma noche, con Esteban al lado, subí una silla y bajé la caja del ropero. La puse sobre la mesa como si fuera una bomba. Esteban me miró y dijo, si no quieres abrirla, no la abras. Yo quería abrirla y quería quemarla al mismo tiempo. La abrí porque necesitaba saber por qué esa caja era evidencia. Adentro estaban las cartas viejas, fotos, un llavero oxidado, y, en el fondo, algo que yo había olvidado que existía, un pendrive gris, sin marca. Lo conecté a la laptop con las manos frías. Había una sola carpeta, V. Adentro, audios. Muchos. Con fechas. La primera fecha era de hace años, mucho antes de que yo buscara terapia con Valeria. Abrí el primer audio. Me escuché a mí mismo hablando, más joven, con otra voz, llorando, diciendo cosas que yo no recordaba haber dicho a nadie. Y después escuché otra voz, una mujer distinta, calmada, haciendo preguntas. Esa terapia existió. Yo había ido a terapia en la universidad por unos meses. Lo había olvidado. No porque no importara, sino porque mi cabeza lo guardó en una caja literal y mental. Y entonces entendí algo que me dejó enfermo, alguien tenía mis audios antiguos. Alguien había conseguido ese pendrive o lo había copiado. Y estaba usando mis propias sesiones de terapia, mis secretos de hace años, para meterse en mi vida ahora. Lo último en la carpeta era un audio con fecha reciente. Lo abrí. Empezó con silencio, luego se escuchó una respiración, como si el micrófono estuviera cerca de una boca. Y la voz de Valeria dijo, suave, como si me estuviera hablando al oído. Esta vez no te vas a ir sin cerrar el tema. Te veo el jueves. No he vuelto. No pienso volver. Cambié cerraduras. Cambié número. Pedí ayuda a un abogado. La denuncia sigue en proceso. Y aunque intento convencerme de que esto es solo acoso y suplantación, hay algo que no me deja dormir. La clínica me mostró un consultorio en remodelación, pero yo recuerdo perfectamente el sillón, el cuadro torcido. El sonido del reloj. A veces me pregunto si realmente fui a ese lugar o si alguien me hizo creer que fui. Y lo peor, desde que encontré el pendrive, ya no estoy seguro de cuáles recuerdos son míos y cuáles me los devolvieron para asustarme. Hoy es miércoles. Mañana sería jueves. Y cada vez que escucho el ascensor detenerse en mi piso, siento que me falta el aire, como en la piscina, como en el pasillo, como si otra vez nadie me fuera a ver. Parte 2. Después de esa noche no dormí más de 2 horas seguidas durante semanas. No era solo miedo, era desconfianza absoluta hacia mi propia cabeza. Cada recuerdo que me venía parecía sospechoso. Me preguntaba si había pasado de verdad o si alguien lo había puesto ahí, como quien edita un archivo viejo.
El jueves pasó. No vino nadie. No hubo mensajes. No hubo sobres bajo la puerta. Y eso, lejos de tranquilizarme, me puso peor. La amenaza sin acción es más cruel que la directa. Seguí adelante con la denuncia. Volví a la comisaría con el pendrive, con los audios, con el sobre. Esta vez me tomaron más en serio. Un oficial joven escuchó fragmentos de las grabaciones con auriculares y frunció el ceño. Esto es material clínico, dijo. Alguien violó confidencialidad grave acá. Me derivaron a delitos informáticos. Ahí empezó la parte lenta, aburrida, desesperante. Formularios, correos, llamadas que no devolvían. Mientras tanto, yo vivía en alerta permanente. Dejé de ir a terapia, obviamente. Dejé de escribir cosas personales. Hasta empecé a hablar solo en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando a través de las paredes. Un mes después, pasó algo clave. Me llamó un número privado. Estuve a punto de no atender, pero algo me dijo que sí. Hola. Dije. Hablo con. Dijo una voz de mujer, distinta. Más grande. Más cansada. Confirmé mi nombre. Mi nombre es Clara. Fui terapeuta universitaria hace años. No sé cómo empezar esto sin sonar extraña. Sentí un vuelco en el estómago. Empiece, dije. Clara respiró hondo. Yo fui su terapeuta cuando usted tenía 21 años. En el centro psicológico de la universidad. Me senté. Sí, dije despacio. Ya lo recordé. Eso me imaginé, respondió. Lo llamo porque alguien intentó acceder a mis archivos antiguos. Y su nombre estaba entre ellos. Se me helaron las manos. Clara me explicó todo con calma. Hace meses, alguien se había hecho pasar por una investigadora, diciendo que estaba recopilando material para un estudio sobre ansiedad en jóvenes adultos. Usó correos falsos, firmas creíbles, incluso referencias reales. Clara, ya jubilada, no entregó archivos completos, pero sí confirmó algo imperdonable, que guardaba respaldos antiguos en un disco externo que había extraviado años atrás durante una mudanza. Ese disco contenía audios de sesiones. Las mías incluidas. Nunca pensé que alguien pudiera usar eso así, dijo con culpa genuina. Cuando vi el intento de acceso reciente, supe que tenía que llamarlo. Ahí encajó la primera pieza real. Los audios no habían sido grabados ahora. Eran viejos. Reales. Y alguien los estaba reutilizando. ¿Conoce a alguien llamada Valeria? Pregunté. Hubo un silencio corto. No, pero el nombre no importa, respondió. Lo importante es quién podría haber tenido acceso al disco. Le pregunté cómo lo perdió. Me dijo que fue durante una mudanza grande, que varias cajas se mezclaron, que una terminó en un depósito compartido durante meses antes de desaparecer. Nunca hizo la denuncia porque creyó que eran papeles sin valor. Cortamos la llamada y me quedé mirando la pared. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a claridad. Alguien no me estaba leyendo la mente. Alguien estaba usando restos de mi pasado. La policía, con esta nueva información, aceleró. Rastrearon el dominio del formulario falso, los correos que me habían llegado, los pagos que yo había hecho. Y ahí apareció el nombre real detrás de Valeria. No voy a escribirlo acá. No por miedo, sino porque ya no importa. Era una mujer sin matrícula activa. Había estudiado psicología, pero nunca terminó la habilitación clínica. Durante años trabajó como asistente administrativa en centros de salud mental, clínicas privadas, consultorios compartidos. No trataba pacientes. Organizaba agendas. Escaneaba documentos. Archivaba cosas. Y, sobre todo, copiaba. Tenía antecedentes por suplantación leve y acceso indebido a información, pero nada grave. Siempre quedaba en zonas grises. Hasta conmigo. Lo que hizo fue tan simple que da rabia. Alguien encontró el disco duro antiguo de Clara en un depósito de segunda mano. No sabía qué era hasta que escuchó fragmentos. Se obsesionó. No conmigo al principio, sino con la idea de entrar en la mente de alguien usando su propio material terapéutico. Cuando cruzó mis audios con mi nombre completo, fue fácil encontrarme. Redes, trabajo, dirección aproximada. Luego hizo lo demás, alquiló un consultorio por horas en un edificio viejo, usó una matrícula real que no era suya, creó correos, logos, formularios falsos. Todo lo suficiente para parecer legítima, pero no tanto como para dejar demasiadas huellas. Las sesiones conmigo no eran terapia. Eran interrogatorios suaves. Pruebas. Estaba viendo hasta dónde podía empujarme usando cosas que yo mismo había dicho años atrás. El formulario con el texto escrito no lo adivinó. Lo completó ella desde una copia del enlace. El sobre bajo la puerta fue su forma de cerrar el círculo, de demostrar control. Quería que usted volviera, me dijo después, cuando finalmente hablaron con ella. No para ayudarlo. Para confirmar que funcionaba. La detuvieron meses después del primer mensaje. No hubo persecución cinematográfica. Fue en su departamento, con una computadora llena de carpetas de otras personas. No solo yo. Cuando me llamaron para informarme, sentí alivio.
Pensé que iba a llorar. No lo hice. Me quedé vacío. El caso siguió su curso legal. Hay abogados. Hay papeles. No es una historia que se resuelva con una charla final y listo. Pero el peligro inmediato terminó. ¿Y yo? Yo sigo lidiando con las secuelas. Volví a terapia, con otra persona, en otro lugar, después de mucho tiempo. Me costó sentarme en un sillón sin mirar alrededor. Me costó hablar sin pensar esto lo va a usar alguien después. Pero lo estoy haciendo. Aprendí algo incómodo, no solo me asustó lo que ella hizo, sino lo fácil que fue. Lo frágiles que son nuestros recuerdos cuando alguien nos manipula con autoridad y calma. La caja sigue en mi casa. El pendrive ahora está bajo custodia legal. A veces sueño con el pasillo, con la piscina, pero ya no me despierto pensando que alguien me observa. Aún así, hay días en los que me pregunto cuántas cosas de mi vida fueron archivadas por otros sin que yo lo supiera. Y cada vez que alguien me dice este es un espacio seguro, necesito tiempo para creerlo.